Buenos días muchachos, un saludo muy especial a todos mis clientes, mis allegados en todo el mundo, mis seguidores y mi público en general. Quiero comenzar este video con una nota de voz que me manda uno de mis allegados. Salam aleikum, padre Noriega. Cordial saludo acá desde El Salvador. Hay un tema que considero puede ser bien interesante para aclarar muchas dudas, muchas interrogantes con respecto a Palo Mayombe. Mucho se habla de Mayombe y de lo que es la palería, ¿sí? Y de la región Yoruba. Y si nos ponemos a indagar a profundidad, vamos a ver que hay muchas líneas y aunque hay ciertas cosas en común, como un rayamiento, como el tener una prenda, un enfumbe, también hay mucha discrepancia entre unas y otras. Pero en sí, básicamente para aquellas personas que están interesados en este camino y por causa de tanta mala información y tanta duda no se animan a dar este paso, sería bueno que pudieras exponer este tema un poquito más a profundidad, aunque si bien es cierto que hay muchos videos tuyos que hablan del funcionamiento del gangulero. Pero básicamente, ¿cómo podríamos definir a Palo Mayombe? ¿Qué es Palo Mayombe? ¿En qué consiste? ¿Cómo diferenciar un linaje bueno de un linaje malo, un padrino bueno de un linaje malo? ¿Cómo saber dónde me voy a meter para dar este paso? ¿Qué hacer si he sido estafado? ¿Qué hacer si me quedé sin esa cobertura de mi padrino? Ya sea que soy gangulero, soy un ungueyo, soy un tata. ¿Es de tener miedo a este culto? ¿Es de tener miedo a tomar este compromiso y pactar con el enfumbe? Hay muchas interrogantes y muchas cosas que, para ser honesto, cuando uno da este paso la primera vez, uno desconoce. Entonces, como uno desconoce, da por asentado que lo que te están hablando, que lo que te están enseñando es bueno, es lo auténtico y es lo mejor. Ya después después de un par de años que estás sumergido en esto y que te pusiste a estudiar y te pusiste a indagar y te pusiste a ver diferentes corrientes, te das cuenta que hay, sin ofender a nadie, hay como una mafia, ¿sí? Entonces, ¿cómo saber cuál es el camino a tomar? ¿Sí? No lo digo por mí, me refiero a esta gente que quiere empezar, o pensemos en aquella persona que tomó el compromiso y salió trasquilado, se quedó sin padrino, salió estafado y hasta se le fueron ya las intenciones de seguir, ya no tiene deseo, porque lastimosamente, aunque esto es algo bello para los que lo conocemos, está mal visto. Así que, bueno, mi padrino, quería dejarte esta inquietud. Considero que, como todos tus programas, va a enriquecer mucho a los que ya estamos y va a enriquecer mucho a aquellos que quieren estar, no saben cómo hacerlo. Así que un cordial saludo acá a la distancia y se te quiere mucho. Seguimos en contacto. Es importante, muchachos, tomar en cuenta. Es importante, muchachos, tomar en cuenta que una hermosa religión como esta, como lo es el Palo Mayombe, si hay algo que mi ahijado dice en la nota de voz que es completamente cierto, es que el Palo Mayombe es una mafia. Una mafia, ¿por qué? Porque sabemos, los que buscamos iniciarnos en el Palo Mayombe, que allí se mueve un poder económico inmensurable. Siendo una religión de esclavos que nació del yugo del español sobre el hombre negro, siendo una religión que se mantuvo oculta de esclavos cuyos orígenes fueron en Cuba y se fue extendiendo progresivamente en todo el ámbito latinoamericano, tanto en América del Norte como del Sur, como central. Vemos cómo ha proliferado, cómo ha aumentado en miles la cantidad de paleros cubanos, latinoamericanos, mexicanos y en algunas partes de Europa. Es común saber cómo miembros del gobierno, militares, presidentes, miembros de la guerrilla, los ELN en Colombia, por ejemplo, buscan paleros que le llegan a uno a consultarse o simple y llanamente son miembros de uno o de otro bando, sean militares, paramilitares, del gobierno, que me dicen: Tata, vengo a pagarle unos derechos
para yo poder obtener el favor de sus enfumbes. Y vienen, por ejemplo, como ustedes podrán evidenciar en fotos que adjunto a este video, miembros, por ejemplo, que me dejan sus placas militares, sus insignias, municiones, balas, esposas, para que de una u otra manera esas personas, independientemente del bando que sean ladrones, drogadictos, traficantes, paramilitares, militares, miembros del gobierno, buscan la ayuda de esos espíritus, de esos enfumbes que nosotros los paleros manejamos. Y siendo la religión, digamos que del Palo Mayombe, la más genuina, pues así me parece, puesto que no veneramos ni adoramos estatuas de palo, ni crucifijos, sin ánimo de ofender. Es como, por ejemplo, los espiritistas tienen sus cortes, estatuas de palo de María Leonza, Guaycaipuro, el Negro Felipe, Ismaelito el Malandro, la corte vikinga. Es una religión que ha trascendido el tiempo y ha pasado de la esclavitud a ser manejada por el hombre blanco y por gremios altamente importantes, como gremios gubernamentales. ¿Por qué? Por considerar que el Palo Mayombe es una religión genuina. ¿Genuina por qué? Porque el palero, el tata, va al cementerio, lo que los paleros llamamos campofinda. Sacamos los huesos de esas tumbas, que son osamentas reales de personas que murieron, y en cuyo caso convertimos esas osamentas humanas en lo que los paleros llamamos prenda, gangas o enfumbes. Y en vista de que a través de los pasos de los años se ha visto que el Palo Mayombe ha ido creciendo, también ha ido creciendo, y es lamentablemente doloroso decirlo, la cantidad de estafadores, de personas que se hacen pasar por tatas, de ganguleros falsos, que especulan a la gente únicamente por sacarle dinero. Hace más de 35 años, 38, 39 años, que yo me callé la primera vez, yo fui con muchas incógnitas, con muchas incertidumbres, y a pesar de que yo desobedecí a mi primer padrino y me rayé 7 veces más, y pude obtener así cada uno de mis 7 enfumbes que poseo actualmente, pude ver con franqueza cómo muchos que se hacen llamar paleros no eran tal cosa. En la religión del Palo Mayombe hay secretismo, hay secretos, por ejemplo, las cargas de las criyumbas, cómo se carga un enfumbe, cómo se carga un caldero, cómo se carga un pagugu, cuáles son las cargas que se le dan a los enfumbes, cuál es el ministerio secreto que hay detrás de las marcas que se hacen en el cuerpo al gangulero. Pude evidenciar en mi búsqueda para ser palero cómo habían, digamos que tatas que no eran tan genuinos como otros, y se amparaban tras ese hermetismo que tiene el Palo Mayombe para no hablar de nada, no explicar nada, con el pretexto de decirle al ahijado: eso es secreto, no podemos hablar de eso, eso es secreto. Tras ese hermetismo yo sentía cierta desconfianza, y digamos que yo empezaba por ignorar a esos tatas y buscaba tatas que fueran como más abiertos a comentarme los secretos, y los encontré. Obviamente, para el iniciado en el Palo Mayombe, no puede uno como iniciado o como pino nuevo procurar obtener los secretos herméticos del Palo Mayombe, puesto que uno todavía no es palero, y es obviamente un sacrilegio, un pecado mortal, que un palero o un tata vaya a disponer de esos conocimientos y hacerlos públicos en redes sociales o a través de un ahijado que viene apenas a iniciarse o de un pino nuevo. Mas sí procuré preguntar mucho y hablar con esos tatas para yo saber qué me iba a ser entregado una vez que yo pagara unos derechos para callarme. Y pude evidenciar en muchas casas de palo, inclusive en esas 7 casas de palo a las que pertenezco,
como habían en los rituales ciertos parámetros que para todos eran iguales. Al palero, al iniciado, al pino nuevo, se le vendan los ojos y se le enseña que uno va a pertenecer a un mundo espiritual en donde uno literalmente está renunciando a un mundo material. Se evidenciaba una serie de secretos que yo trataba como que de ahondar y preguntar qué me iba a ser entregado una vez que yo me rayara. Y coincidí en esas 7 casas de palo, y por eso las escogí y por eso me rayé en ellas, que siendo la rama Quimbisa, Viriyumba Congo, Sarabanda, Cholendegui, Tata Siete Rayos, los principales empungos que se manejaban, yo escogí de aquí y de allá los padrinos que yo previamente seleccioné como más honestos, en donde ellos me decían: bueno, ahijado, una vez que usted se raye, le vamos a entregar su pagugu, su bastón de muerto. ¿Para qué, padrino? Para que usted, golpeando ese bastón 3 veces al piso, usted mande a bajar a su muerto. Te vamos a entregar 4 chamalongos debidamente cargados. Te vamos a entregar tu patipemba, que es la firma bajo la cual tú vas a llamar a tu muerto. Te vamos a entregar 2 nombres: el nombre de Gangulero, que es un nombre que debe permanecer secreto, pero un segundo nombre, que es el nombre por el cual tú vas a ser llamado desde el otro lado del mundo espiritual. Ese segundo nombre bajo ninguna circunstancia se lo puedes dar a nadie, porque es el nombre bajo el cual te reconocen tus espíritus. El nombre de Gangulero, que aparecerá en tu moyugba, podrás de repente a algún miembro de confianza dárselo, pero no aparecerá en la moyugba el nombre que te daremos como espíritu, por el cual, una vez que tus restos físicos queden en la tumba, ser tú reconocido espiritualmente, y bajo ese nombre espiritual esos difuntos te llamarán para ir al otro grado de gloria, eventualmente, donde tú como espíritu progresarás, entrarás a un nivel mayor como ente espiritual, ya no biológico, puesto que ya habrás fallecido. Te entregaremos tu lucero mundo con su respectiva carga. Te entregaremos tu criyumba metida en un caldero o en una vasija con 20 palos, que son los caminos del lucero, la cual llevará en el fondo del tazón una carga secreta. Y así sucesivamente yo iba indagando y preguntando, y escogí a esos padrinos que, como yo, como pino nuevo, me brindaban la información que yo quería saber. Un consejo que les doy a todos los que se inicien en este camino del palo mayombe es que estamos entrando en una religión muy hermética, y muchos estafadores, muchos ladrones se aprovechan en nombre de ese hermetismo para decirle al pino nuevo: esto no se puede decir, de esto no te puedo hablar, esto no lo puedes saber. Y es allí donde te estafan, porque usan del hermetismo para ellos, como falsos tatas, rayarte falsamente, tú quedar ignorante. Si es posible, vas a saber menos de cuándo entraste, porque no te van a decir absolutamente nada, te cobran unos derechos y tú terminas supuestamente rayado, más ignorante de cómo entraste antes. Yo traté de romper eso con mis padrinos y yo buscaba que me explicaran las cosas. Está bien que yo, como iniciado, sin haberme rayado, no puedo obtener los conocimientos, pero yo hablaba con mis padrinos. Una vez que yo me raye, una vez que yo sea pino nuevo, me entregan las cosas que ustedes me están diciendo: mi pagugo, mi criyuma, mi patipema, mi moyuma, mi nombre secreto, en fin. Sí, se le entregamos. Perfecto. Yo pago la mitad de mis derechos para ustedes me entreguen todo lo que me dijeron y yo obtenga la información, por lo menos principal, de los secretos, de todo eso que conlleva lo que me entregaron. Yo les pago a ustedes la otra mitad de sus derechos. Y así coordiné con mis padrinos un pacto, un acuerdo. Yo pago la mitad, ustedes me entregan lo que me prometieron, me hacen saber cuáles son los secretos de esas cosas que yo voy a poseer y les pagaré finalmente la otra mitad. Es un consejo que les doy, porque muchos paleros exigen el dinero completo de la ceremonia de rayamiento y no dicen absolutamente nada. Es importante a todas las personas que se van a rayar que busquen
que la relación de confianza, de amistad entre el palero, el tata y ustedes vaya creciendo. No se vayan de buenas a primeras a rayarse. Está bien, y considero que la religión yoruba, en lo que tiene que ver con el palo mayombe, es una religión humilde, una religión que nació del fango, de los esclavos, de la humildad. Pero esos tiempos han cambiado, y vamos a ser sinceros ustedes y yo, generalmente buscamos el enfume para progresar, para salir de abajo, para obtener cosas materiales que no hemos obtenido, digamos que de una forma normal. Entonces buscamos la religión yoruba y nos enfocamos en el palo mayombe como para tratar de obtener de esos muertos, de esos enfumbes, privilegios que no hemos obtenido sin ser paleros. Entonces es muy importante que ustedes sepan que no es que se busque al muerto únicamente por interés de yo tener dinero, pero sí se debe buscar al enfumbe tras haber pactado con él para que ese enfumbe nos dé cierto bienestar y ciertos privilegios, puesto que cuando el padrino va a Campofinda y tira los chamalongos sobre la tumba y pregunta el nombre del difunto, ¿tú quieres trabajar para mi ahijado fulano de tal? Al padrino tirar los chamalongos, y esos chamalongos responder que sí sobre la tumba, es porque ese muerto está evidenciando el deseo de querer ser sacado de allí, de ser exhumados sus restos para poderse ir a trabajar contigo. Si ese muerto está diciendo que sí, obviamente es porque de parte y parte va a haber un beneficio. Yo voy a atender a ese enfumbe por ser un ser espiritual, le voy a ofrecer la menga, los licores, el café, las ofrendas, las flores, la música, todo lo que yo quiera darle, puesto que ese enfumbe se siente olvidado por su familia y al no verse atendido en Campofinda, busca la atención de mí como su futuro amo, como su futuro palero y su futuro tata. Ahora bien, ¿qué recibo yo del enfumbe? Yo debo recibir de ese enfumbe, que es un ser superior a mí, una serie de privilegios, una serie de bendiciones, una serie de peticiones que yo le daré y que ya el enfumbe sabrá cuáles son en esa relación que irá creciendo de mí como pino nuevo hasta convertirme en tata. Y evidentemente ese enfumbe deberá proveerme a mí de lo básico para yo tener una vida mejor de la que yo tenía antes de rayarme. Y los estafadores se valen de eso, porque el estafador, sabiendo que tú como pino nuevo vas a buscar una religión que te haga eventualmente proveerte de beneficios económicos, el estafador se vale de tus deseos, tu necesidad, para cobrarte unos derechos de una vez, no decirte absolutamente nada y tú quedar mal rayado e ignorante como lo estabas antes o peor. Entonces es necesario, muchachos, que ustedes busquen la forma de crear una confianza con ese palero y que ese palero cumpla con su parte de darle las cosas a ustedes que él promete, igualmente los secretos, y de igual manera ustedes buscar la forma de hacerle saber al palero, al tata, a sus padrinos, que ustedes cancelarán la mitad de los derechos y la otra mitad al terminar, porque música pagada no suena. De repente ustedes le cancelan todos los derechos al palero, el palero supuestamente los raya y ustedes salen ignorantes como siempre. Si ustedes consideran o ven un palero que esté completamente hermético a no querer decirle a ustedes los secretos que ustedes van a obtener de recibir esas cosas, busquen otro padrino, porque hay que tener en cuenta, y quiero que piensen en eso, si yo me voy a rayar como pino nuevo, no voy a quedarme siendo pino nuevo siempre. Yo pasaré de pino nuevo a convertirme en tata, en sacerdote. ¿Cómo voy yo a poder como sacerdote tener mis ahijados si desconozco completamente todas esas cosas que mi padrino no me quiso decir? Yo sería un tata ignorante, un tata que no tendría la capacidad de rayar a mis ahijados por cuanto no sé la información que necesito saber que debió dármela mi padrino. Entonces, ojo, cuando ustedes observen un padrino, no que esto no se puede decir, que esto no te puede hablar, que esto no te lo puede entregar, que porque esto es secreto, como dice Orunmila, borrón y cuenta nueva, lo que no sirve se bota. Que vayan y buscan otro palero, otro tata.
Es muy importante, muchachos, aclarar que en el palo mayombe no todo pino nuevo es tata. Debe pasar un periodo de 6 meses mínimo a 1 año en donde su padrino evidencie, y ustedes también como pinos nuevos, de que la conexión con su enfumbe es real, para que esa conexión espiritual entre los muertos y ustedes vaya creciendo. Ahora bien, como me dice mi compañero en la nota de voz, ¿cómo saber o distinguir un padrino fraudulento de un tata genuino? El principal factor con el que luchan los tatas, el más sagrado, el que más controversia trae, es cuando el tata, el padrino, tiene que ir a Campofinda a sacar los restos humanos para dárselos al ahijado, el pino nuevo. Es allí donde está el meollo del asunto. Por eso los paleros, los tatas, somos tan perseguidos por las autoridades, somos perseguidos por la policía, porque los tatas, los paleros, somos conocidos como profanadores de tumbas. Entonces, ¿qué pasa allí? El palero estafador va a tratar de inventar las 1001 excusas para decirte: no, yo te entrego tu criyumba al año, o no, necesitamos un periodo de prueba y yo después, más adelante, te entrego los huesos, vamos al cementerio y los sacamos. O no, por el momento tu criyumba no es necesaria que la tengas, porque tú apenas estás iniciando, entonces te voy a dar únicamente tus chamalongos, o te voy a dar únicamente tu lucero, o te voy a dar únicamente tu moyugba, tu patipemba o el pagugu. Negativo. Si ustedes se van a rayar, ustedes tienen que exigirle a ese padrino: yo quiero mi muerto, quiero mi enfumbe, quiero mi criyumba, vamos tú y yo a Campofinda, yo quiero ver cuando tú saques los restos que van a ser sacados por ti, yo quiero estar allí presente en Campofinda para cerciorarme de que tú me vas a entregar ese muerto y que lo vas a preparar en mi rayamiento. Habrán padrinos que de repente dicen: no, es que eso no se puede porque tú estás iniciado y es muy delicado y es un problema, es un proceso que tú tengas esos muertos porque apenas estás empezando. Negativo. Si yo voy a ser palero, me voy a convertir en pino nuevo, en un rayamiento, yo quiero mi muerto, yo quiero mi enfumbe, quiero mi gangue, en mi caldero, en mi vasija, para que eventualmente al llevarme ese enfumbe, esa ganga, esa prenda a mi casa, yo ir creciendo en conocimiento, y no solo en conocimiento, sino en contacto espiritual, mi muerto y yo, porque allí el padrino no entra. La conexión con tu muerto es tuya, no es de tu padrino. Tu padrino tiene la conexión con sus enfumbes. Tú como pino nuevo tienes que tener la conexión con tu muerto, y para tú poder poseer ese muerto y tener la conexión con él, te debe ser entregado. ¿Y qué es lo que te tiene que entregar para tú poder tener la conexión con tu muerto? Esos huesos que son extraídos una vez que se abre la sepultura en donde está el difunto, que con chamalongo usted dijo que sí. Entonces, digamos que la clave primordial, aparte del pagugu y la patipemba y la moyugba y los chamalongos y el nombre secreto, es tener tu muerto. Que tu padrino vaya al cementerio contigo, tú veas cuando se abre la tumba, saquen esos restos y te sean entregados en tu rayamiento. Esa es la piedra angular del palero, porque palero, que se llame palero, que no tenga muerto, ¿a quién se le va a preguntar? ¿A quién se le va a tirar chamalongos? ¿A quién se va a moyumbear? ¿Frente a qué? Si no tienes ni caldero, ni tienes vasija, ni tienes queyuma, ni tienes nada. Es mucho ojo, porque muchos paleros, estafadores, que se hacen llamar paleros, le inventan al ahijado: no, yo voy a Campofinda, no hay necesidad de que tú vayas conmigo, yo voy solo, no te preocupes. Y se evidencia el rayamiento, se hace la ceremonia, el ahijado no ve la queyumba por ningún lado, no ve ningún tipo de hueso, y le es entregado una vasija con pura tierra, con 20 palos, sin que tenga nada por dentro. Y vamos a tener allí a un pino nuevo estafado que va a hablarle a un muerto que no existe, puesto que nunca se le entregó. De la piedra angular, muchachos, para los que vean este video, y que ustedes exijan ir a Campofinda, porque quiero mi quiyumba, quiero mi hueso, quiero mi muerto. Quiero evidenciar cuando ese sarcófago o esa tumba se abra y esos restos sean sacados de ti para mí y preparados en mi rayamiento. Una vez que yo me raye y que ya sea pino nuevo, ahí sí el padrino tiene el deber de decirte los secretos
para que tú sigas evolucionando, para cuando tú tengas tus ahijados a futuro, tú puedas participar de esos secretos para con ellos, y así sucesivamente. Ahora bien, como me dice mi compañero en la nota de voz, ¿qué pasa si me rayé mal y me estafaron? Lamentablemente, en estos asuntos espirituales, si tú te sientes estafado, te sientes que no te rayaron, que no te entregaron las cosas, lamentablemente tendremos allí un pino nuevo que habrá perdido su dinero, que habrá perdido el tiempo en un rayamiento que nunca existió. Son conceptos muy delicados, puesto que hay un hermetismo, vuelvo y repito, en las religiones, especialmente en el palo mayombe, en donde no se dicen muchas cosas, pero a sabiendas de que estoy consciente de que muchas cosas no se pueden decir, ustedes traten lo más posible de crear una confianza con ese palero, con ese sacerdote, y exigir que les sean a ustedes entregadas las cosas primordiales, que son la criyumba, formada debidamente dentro del caldero o vasija, el pagugu, los 4 chamalongos, la moyugba, la patipemba, el lucero mundo, y 2 nombres que son sagrados: el nombre espiritual por el cual ustedes van a ser llamados y el nombre de gangulero. Esos 2 nombres son importantes, porque una vez que ustedes dejen sus restos mortales, esos enfumbes son los que vendrán por ustedes y los reconocerán espiritualmente con ese nombre secreto espiritual que su padrino les debió haber dado, y el nombre del gangulero, que es un nombre que irá colocado en la moyugba, con el cual ustedes trabajarán a la hora de ir con licencia. Entonces la clave, muchachos, para los que me escuchan y ven este video, que se quieren iniciar en el campo del palo mayombe, traten siempre de no irse de buenas a primeras. Conozcan al palero, conozcan al padrino, conozcan su munanzo, conozcan dónde vive, dónde habita, conozcan la relación que ese palero tiene con sus muertos, con sus enfumbes. Gracias a Dios, no es como en mi época cuando era más joven, ya existen las redes sociales y podemos evidenciar mediante estas redes sociales videos en YouTube, en Instagram, en Twitter, en fin, en todas las redes sociales podemos evidenciar los movimientos, las operaciones, los sacrificios de ese tata al momento de elaborar. Pero cuando ustedes se vayan a rayar, deben haber como que tratado de vincularse en un poco más, digamos que de forma más privada, tratar de hacer una amistad con ese palero, y ustedes se darán cuenta por intuición si ese personaje está evadiendo preguntas, evadiendo compromisos, evadiendo respuestas, porque un ahijado, cuando se vaya a rayar en el palo mayombe, debe poseer no solo los medios materiales que el padrino le otorgará, sino el conocimiento develado que ese padrino debe revelar para ser usado por ese pino nuevo que a futuro va a convertirse en tata, para usar esos conocimientos en los que serían para él sus ahijados a futuro. Entonces hay mucha tela que cortar. Es una religión secreta, pero debido al campo en donde actualmente ha proliferado tanto estafador y tanto tata fraudulento, es imprescindible que ustedes como pinos nuevos busquen la información con la cual ustedes se sientan satisfechos y contentos. Y una vez que esa información sea revelada, ustedes podrán estar un poco más tranquilos y decir, bueno, me voy a rayar con este hombre, con este tata, con este palero, porque me inspira confianza. Pero tómense su tiempo, no se vayan de buenas a primeras, para que eventualmente ustedes se sientan tranquilos en lo que, con el favor de San Bien Pungo, pueda ser un rayamiento óptimo. Y si por el caso, que suele pasar y pasa mucho, que el padrino se fue, que el padrino murió, que el padrino me dejó, que mi padrino me bloqueó, y que a pesar de la confianza y de la trayectoria y del vínculo que yo formé, mi padrino me engañó, no se preocupen. El San Bien Pungo pondrá en su camino la persona idónea, la persona adecuada, para, digamos, que volver a organizar todo eso que ese supuesto padrino les hizo mal, y ustedes podrán llegar a solventar todos esos problemas. No se les olvide
que el muerto es quien escoge al palero, el palero no escoge al muerto. Y si un muerto en Chamalongos sobre una tumba te dijo que sí a lo que el padrino tiró, ese muerto velará por ti, por tu evolución espiritual, aunque tú hayas quedado mal rayado. Entonces esa misma entidad, ese mismo enfumbe, ese mismo muerto que contestó que sí en Campo Finda, buscará la forma, si ese padrino te abandonó, de poner en tu camino al padrino adecuado para que ese padrino, conjuntamente con sus enfumbes, pueda organizar todo lo que el padrino anterior no hizo bien. Porque estamos en una conexión espiritual con ese enfumbe, en donde ese enfumbe velará por cuidarte, velará por atenderte y velará porque tú evoluciones conjuntamente con él. Entonces lo importante es que si ustedes van a Campo Finda y evidenciaron que tu padrino tiró chamalongos sobre una lápida, en cuyo caso los chamalongos cayeron hacia arriba, en forma recta, una vez que el padrino preguntó, fulano de tal, ¿quieres irte a trabajar con mi ahijado? Fulano de tal, los chamalongos dieron que sí, ese muerto velará por tus cuidados, aunque tú quedes mal rayado después. Entonces, eventualmente, esas entidades espirituales buscarán la forma en conjunto de aliarse con el palero adecuado, el sacerdote adecuado, que ensambie en Pungo, y esas entidades pondrán en tu camino para que tú puedas organizarte espiritualmente como tata, como palero, como pino nuevo. Es muy importante, muchachos. No está de más estar siempre a la orden de todos ustedes por mi WhatsApp, por mis redes sociales, y busquen siempre la forma de escudriñar, de preguntar, de indagar, de comparar, y esa intuición que en Samien Pungo les da para que ustedes eventualmente se sientan tranquilos, esa misma voz espiritual les irá a ustedes indagando, diciendo de una forma muy sutil, ese hombre, ese tata, ese palero es el adecuado. Y en esa consecuencia de pasos, de tropiezos, de caídas, de éxitos, en Samien Pungo los irá forjando por el camino en donde ustedes, producto de la experiencia, de las malas decisiones y de las buenas, no olviden que las malas decisiones nos enseñan a prever, nos enseñan a confrontar y nos enseñan a evadir futuros problemas. Entonces, en ese camino que en Samien Pungo les pone, a pesar de los aciertos y los desfortunios, llegará el momento de donde ustedes eventualmente conocerán a la persona indicada con la cual ustedes digan, este tata es el que yo necesito para rayarme y convertirme en palero. Se les quiere mucho. En Samien Pungo me lo bendiga. En Salam Aleikum, Maleikum Salam. Aquí estamos y aquí seguimos.